Bienvenidos a esta lección 17 en esta serie de videos. Esta lección es titulada "Se ha acercado el reino de Dios a vosotros". Estamos en Lucas 19, donde Jesús dice: "Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios". En el último video vimos la primera parte, sanad a los enfermos. Vimos que somos llamados a sanar enfermos y echar demonios. Ahora vamos a empezar viendo la segunda parte de aquello a lo que Jesús nos ha llamado, en donde Él está diciendo que les debemos decir a las personas que el reino de Dios se ha acercado. Si hay un área en la que Satanás ha estado muy ocupado, ha sido muy efectivo, eso tiene que ver cómo Él ha cegado a la iglesia cuando se trata del Evangelio. Y empezaré con leer algo de este capítulo en mi libro El llamado de Jesús. En los últimos años he visto a incontables cristianos nacer de nuevo y experimentar una vida enteramente nueva. Sí, tú estás leyendo esto correctamente. Has visto a incontables cristianos nacer de nuevo y recibir una nueva vida. Y estos cristianos de los que estoy hablando son personas quienes han estado en la iglesia por años, leyendo sus Biblias y escuchando predicaciones sin jamás realmente entender lo que significa nacer otra vez. Es realmente aterrador el pensar acerca de cuántas personas en las iglesias hoy no han nacido de nuevo. La verdad es, estamos viviendo en un tiempo en el que predicar acerca del pecado, el arrepentimiento y la cruz está siendo reemplazado con un mensaje que te hace sentir bien. Puedes oír un mensaje que te hace sentir bien y recibirlo sin realmente ser cambiado. Esto es tan correcto. He visto muchos cristianos, innumerables, personas que confiesan que ellos aman a Jesús, que van a la iglesia, que leen la Biblia, incluso que cantan en una banda de adoración y comparten la palabra, pero ellos no han nacido completamente de nuevo. Tal vez no se han arrepentido y ellos tal vez no tienen fe, pero ellos siguen peleando con el pecado. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos no son libres. Pero no debería ser así. No debería ser así. Es que hoy necesitemos ver cristianos nacer de nuevo. Cuando se trata del Evangelio, solo necesitamos admitir que hemos llegado tan lejos del verdadero Evangelio del que leemos en la Biblia, y es muy aterrador pensar acerca de cuántas personas en nuestras iglesias están perdidas. ¿Cuántas personas en nuestras iglesias no han nacido de nuevo? ¿Cuántas personas afuera de nuestras iglesias no han nacido de nuevo? Hay tristemente muchos hoy que predican el Evangelio a medias. Un Evangelio fácil. Un evangelio que realmente no tiene el poder que transforma la vida y hacer a las personas libres del pecado. Pero Jesús también estaba en contra de eso cuando Él caminó aquí en la tierra. En Mateo 23:13 podemos leer que Jesús dice esto: "Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando". Trata de pensar en estas palabras que Jesús está diciendo. Que esa gente religiosa en aquel tiempo, ellos de hecho cerraban la puerta para las personas que querían entrar al reino de Dios. Ellos mismos no entraban. Y si tú les preguntaras si es que ellos entrarían al reino ellos mismos, por supuesto dirían que sí. ¿Por qué? Porque ellos eran maestros de la ley, eran fariseos, intentaban vivir de acuerdo a la palabra, pero ellos estaban ciegos, ellos estaban enseñando un evangelio errado. Jesús continuó en Mateo 23:25 al 27, "Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia". Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto es lo que Jesús está diciendo en aquel tiempo, y estoy bastante seguro que esto es lo que Él estaría diciendo hoy, si estuviera aquí en la tierra. Porque estamos tan ocupados con limpiar el exterior, no entiendo
que lo que está dentro sigue podrido y lleno de muchísimas cosas malas, lleno de pecado, lleno de inmundicia. No, necesitamos tener el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es poder. Puede transformar a una persona desde adentro hacia afuera. Y esto es tan importante. Y por lo tanto voy a utilizar no solo este video, sino que los siguientes 3 para ir a través del evangelio contigo. Porque cuando vemos a Lucas 10 y todo lo que hemos estado enseñando en esta serie, si tú no tienes el correcto evangelio, todo lo demás se derrumbará. Si no sabes cómo conseguir que las nuevas personas nazcan completamente de nuevo, el resto no importa. No seas como los fariseos, quienes hacían tanto para ganarse a alguien para el evangelio y luego los hacían necios a los hombres, tal como ellos, guiándolos al infierno o cerrando la puerta del reino delante de ellos. No, necesitamos realmente entender el evangelio. Así que miremos una de las más grandes mentiras cuando se trata del evangelio y de la salvación. Una de las grandes mentiras es: invita a Jesús a tu corazón y serás salvo. Tal vez lo has oído y estoy seguro de que has oído acerca de este versículo, Romanos 10:9. Leemos aquí: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos son los versículos de los que hemos oído acerca de ellos muchas veces. Lo que necesitamos entender es que este versículo es una carta que escribió Pablo a la iglesia en Roma, a los creyentes en Roma, a creyentes que ya habían nacido de nuevo. En la misma carta él dice en Romanos: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y habla en el versículo 8 de caminar con el Espíritu, aquellas personas que ya habían sido bautizadas, que ya habían recibido el Espíritu Santo. Él les dijo lo que acabamos de leer. Si tú vas y miras el contexto, está de hecho diciendo: si tú continúas creyendo y continúas confesando, tú serás salvo un día. ¿Por qué? Porque somos salvos, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Así que no es solo acerca de ora esta oración una vez, es acerca de nosotros nacer de nuevo, arrepentirnos y bautizarnos, recibir el Espíritu Santo, confesar a Jesús como Señor, y entonces seremos salvos. Así que imagina, si miraras a Jesús, puedes imaginar a Jesús caminando por la tierra y la gente rodeándolo. Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar el reino? Solo cierren sus ojos y luego oren esto. Ore después de mí: Jesús, te pido venir a mi corazón. ¿Puedes imaginarte a Jesús hacer la oración del pecador? No, no puedes. ¿Por qué? Porque no encontramos eso en la Biblia. No encontramos la oración del pecador de la manera en que lo hacemos en los evangelios. No la encontramos con Jesús, no la encontramos con los primeros creyentes, no la encontramos en el libro de los Hechos. No puedes encontrar a nadie que estaba orando una oración como esta en el libro de los Hechos. No, la oración del pecador es de hecho algo muy, muy nuevo. Déjame leer algo aquí de mi libro. Como previamente mencioné, la oración del pecador tiene solo unos cuantos siglos de existencia. La idea de la oración del pecador empezó con Charles Finney en 1792, 1875, y Dwight Moody, 1837, 1899. Más tarde se volvió a través de Billy Graham y la Cruzada de Campus de Cristo. Ahora casi todos practican la oración del pecador. No estoy diciendo que Dios no puede utilizar una oración como esa. Y no estoy diciendo que no puede ser un buen comienzo con una nueva vida con Dios. Pero está mal decirte a las personas que han recientemente orado esa oración: felicitaciones, ahora has nacido de nuevo. No es bueno decírselo porque eso no es bíblico. Y no era algo que ellos hacían en la iglesia primitiva. Cuando tú estudias a la iglesia primitiva y cómo ellos predicaban el evangelio de Cristo, puedes ver cómo Satanás ha llevado a la iglesia muy lejos de esa verdad. Quiero decir esto de nuevo: si Dios puede usar una oración, no hay nada mal con orar. El problema es que estamos diciendo: felicitaciones, ahora has nacido de nuevo, o esto es lo que necesitas para ser salvo. Necesitas orar esto. Si queremos obedecer a Jesús, necesitamos predicar el evangelio correcto.
necesitamos entender el cuadro completo. Necesitamos entender de qué se trata el nuevo nacimiento. Lo que Jesús estaba predicando, por qué Él murió en la cruz y lo que las personas necesitaban hacer para ser salvas. Sí, tal vez empezaste a orar la oración del pecador, pero hay más que eso, hay más para ti. Necesitas también apartarte de tus pecados, necesitas sepultar la vida antigua en el bautismo, necesitas al Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos dejar nuestras tradiciones y tomarnos tiempo de mirar la palabra de Dios, lo que dice ella. Algunas personas dirán que el evangelio que leemos en 1 Corintios 15, 3 al 4, lo leo aquí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es muy poderoso versículo, y esto es de algún modo el centro del evangelio, lo que necesitamos predicar hoy en día. Pero ¿cómo predicamos esto? ¿Cómo predicamos que Jesús murió de acuerdo a la Escritura? Que fue sepultado y se levantó de nuevo, como las personas nos responden cuando le predicamos a eso. Si vemos a Jesús en Lucas 9 y 10, podemos ver cómo Él envió a los 12 y a los 70. En Lucas 9, 1 al 2 leemos esto: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y a los 70 Él dijo: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles que se acercó el reino de vosotros a ustedes, el reino de Dios a ustedes. Que estaban los 12 y los 70 predicando. En aquel tiempo estaban ellos predicando: ¡hey! Jesús murió en la cruz, fue sepultado, se levantó de los muertos. No, ellos estaban predicando esto todo el tiempo. ¿Por qué? Todavía no había sucedido. Los apóstoles no creían que eso iba a ocurrir cuando ellos estaban afuera predicando el evangelio del reino. Incluso cuando fueron al jardín de Getsemaní, cuando Jesús iba a ser crucificado y capturado y crucificado, Pedro y el resto intentaron detenerlo. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido que Jesús necesitaba morir en la cruz. En aquel tiempo ellos no estaban predicando: Jesús murió en la cruz, Él fue sepultado, se levantó de los muertos. Ellos predicaban algo diferente. Ellos estaban predicando que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, nos encontramos en el otro lado de la cruz. Así que no necesitamos predicar el reino de Dios se ha acercado, porque ahora el reino de Dios está aquí. Hoy es el día de salvación. Ahora vivimos después de la cruz, después que murió Jesús, después que fue sepultado, después que ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo acá. Así que por lo tanto, si queremos ver cómo la iglesia primitiva predicaba el evangelio, también necesitamos ir al tiempo después de la cruz para hallar cómo ellos estaban predicando y cómo debemos predicar hoy en día. Después de la cruz, estoy pensando en el libro que vemos ahí. Vemos la oración del pecador. No lo hacemos. Vemos que ellos solo decían: hey, solo cree. No lo hacemos. Vemos: solo arrepiéntete. No lo hacemos. Vemos: solo cree y arrepiéntete. No lo vemos. Vemos a personas en algunos lugares enfocarse mucho más en el arrepentimiento. En algunos lugares leemos acerca del bautismo, pero necesitamos verlo todo junto. En aquellos lugares en la Biblia, en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que más vemos? ¿En dónde vemos más detalles? No vemos solo fe o arrepentimiento o bautismo en agua o bautismo en el Espíritu Santo, sino que lo vemos todo. Uno de esos lugares es en Hechos 2:38, cuando ellos le preguntan a Pedro qué deben hacer. Pedro no les pidió a las personas inclinar sus cabezas e invitar a Jesús en sus corazones, ¿no? La oración del pecador que ellos hacían en aquel tiempo, lo que ellos estaban haciendo en aquel tiempo era diferente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto era lo que ellos estaban predicando, y esto es lo que debemos predicar hoy en día. Y necesitamos predicar el evangelio completo. Necesitamos continuar y predicar esto. Pedro continuó después de decir esto en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que esta promesa que si nos arrepentimos y somos bautizados, Él va a limpiar nuestros pecados y Él va a perdonar nuestros pecados y recibiremos el Espíritu Santo. Esta es una promesa para nosotros hoy en día y esta es la cruz. La cruz, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Él murió, necesitamos arrepentirnos, apartarnos de nuestro pecado. Él fue sepultado, necesitamos morir en el bautismo y ser sepultados en el bautismo. Y Él se levantó de nuevo, necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Esta es la cruz, esto es lo que necesitamos predicar. Arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo, con fe en Cristo. Así que esto es lo que vamos a ver y es tan importante que tú allá afuera entiendas qué es el Evangelio. No es solo conseguir que las personas inviten a Jesús a sus corazones. Él es acerca de conseguir que las personas vean sus pecados y entiendan qué es el pecado y cómo ellos han pecado y cómo apartarse del pecado. Después de que se apartan, cómo sepultamos la vida vieja en el bautismo en agua. Cómo cuando ellos se levantan y ponemos manos en ellos y ellos reciben el Espíritu Santo y son ahora una nueva generación nacidos de nuevo en Jesucristo. Cuando hablamos de Lucas 10 y obedecer el llamado de Jesús, hemos visto que la cosecha es grande, que los obreros son pocos, debemos orar al Señor de la mies que envíe obreros, debemos ir nosotros mismos como corderos en medio de lobos, debemos ir afuera y encontrar a una persona de paz, y cuando vamos a esa persona de paz debemos sentarnos allí, comer y beber lo que ellos sirvan, y allí nosotros en sus casas en donde nos juntamos con ellos, debemos sanar a los enfermos. Vimos eso la última vez, debemos sanar a los enfermos, echar demonios y predicar el Evangelio. Si lo que estás predicando no es el verdadero Evangelio, todos los demás no va a importar. No como debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque no verás a personas realmente nacer de nuevo. Y necesitamos tomarnos el tiempo si este es nuestro llamado. Si nuestro llamado es caminar como Cristo, si nuestro llamado es obedecerle, nuestro llamado es obedecer el Evangelio, por ejemplo, como esto es. Luego necesitamos prepararnos. Entonces no solo nos paramos allí y esperamos para que algún día nosotros vayamos. De pronto no sabemos qué hacemos, necesitamos prepararnos y necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender. Cuando tenemos nuestras escuelas pioneras de entrenamiento, entrenamos a personas en cómo compartir el Evangelio de forma práctica. Dejamos que las personas oigan el Evangelio y luego dejamos que las personas sientan y se prediquen el Evangelio entre ellos. Así empecé yo mismo en el principio. Me senté en una mesa de café e imaginaba que alguien estaba sentado al otro lado y luego yo practicaba en compartir el Evangelio. Yo lo intenté y me volví mejor cuando se trataba de compartir el Evangelio. Y ahora soy mucho más valiente en eso porque lo que tengo ya debajo de mi piel, sé cómo hacerlo ahora. Sé cómo hacerlo ahora. Si las personas que preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestarías entonces? No lo sé, ve con mi pastor. Si esa es tu respuesta, entonces no estás obedeciendo el llamado de Jesús. No eres un discípulo. ¿Lo eres? Esa es una respuesta incorrecta. La más importante pregunta en este mundo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú no sabes qué contestar. Entonces tienes un problema. Pero entonces quiero decir y quiero incentivarte, yo también no sabía qué contestar hace muchos años, pero ahora sí lo sé. Ahora soy bueno en ello, tengo práctica en ello, sé qué hay que hacer. Si recibo esta pregunta, no empiezo a sudar, no empiezo a estar nervioso como lo estaba en el principio. ¿Por qué? Porque sé lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque he estado practicando, me he estado preparando, me he tomado el tiempo de hallar qué es lo que hago, cómo comparto el Evangelio. Y ahora es muchísimo más fácil. Y quiero decirte lo mismo a ti. Todos los comienzos son difíciles. Si tú no solo naturalmente compartes el Evangelio, necesitas insertarlo bajo tu piel, necesitas tenerlo en tu sangre, necesitas aprenderlo. Pero todos pueden aprender a compartir el Evangelio. Y queremos usar los siguientes 3 videos en donde iré mucho más profundo en el Evangelio contigo, pero también te recomiendo a conseguir el libro El llamado de Jesús, en donde tengo muchas más escrituras de la palabra y yo voy mucho más
profundo. Pero conjuntamente con este video vamos a poner un link a diferentes videos. Tenemos un video que llamamos Las tazas y las galletas, donde comparto el evangelio en una mesa de café con tazas. Y esa es una buena oportunidad de aprender cómo compartir el evangelio ilustrándolo con tazas. También tengo otro link donde lo pondré después, donde puedes ver las cartas del evangelio que usamos. Estas son cartas que usamos para compartir el evangelio. Todos estos recursos están allí para ayudarte. No solo te sientas y piensas, no sé cómo hacerlo, y entonces no haces nada. Sino que tú vas a poder hacerlo. Está bien reconocer que no eres un experto por ahora, pero entonces tú necesitas como un discípulo para hacer algo grande en ti. De otro modo, Jesús te mirará y dirá, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Necesitamos ser serios en el llamado que Jesús nos ha dado. Así que realmente te incentivo primeramente a dejar de hacer la oración del pecador. Deja solo entregar un evangelio a medias. Tómate el tiempo junto con este video y otros videos, otros links. Tómate el tiempo para practicar en cómo compartir el evangelio, insertarlo bajo tu piel. ¿Por qué? Porque no queremos ser como los fariseos y los maestros de la ley que Jesús se reprendió. No queremos predicar un evangelio completo. Queremos ver a personas entrar en el reino de Dios y nacer de nuevo. Queremos ver personas salvarse. Así que realmente te incentivo hasta la próxima vez que nos conectemos. Ve algunos links, practica lo que vistes. Tómate el tiempo para sentarte y compartir el evangelio. Y luego en los siguientes 3 videos iremos más profundo y más profundo cuando se trata del evangelio. De modo que cuando acabemos tendrás el evangelio mucho más bajo la piel. De forma que cuando tú conozcas a una persona de paz, a alguien quien necesite a Jesús, no vas a empezar a sudar y estar nervioso, porque vas a ver a la persona. Podrás ser capaz de compartir el evangelio con ella, y después de que veamos el evangelio las siguientes 3 veces, empezaré entonces a juntarlo todo juntamente para compartir el testimonio de Lucas 10, como se ve hoy en día, eso cuando hacemos todo aquello. Dios te bendiga, hasta la próxima, chao.